Hola, ¿qué tal a todos nuevamente? Yo soy Andrés Felipe Andrade, psicólogo practicante del área de salud pública. El día de hoy les traigo una temática bastante importante frente a la problemática psicosocial del consumo de sustancias psicoactivas. Eh, Todo esto lo vamos a cerrar en los temas referentes a los factores protectores y factores de riesgo que existen dentro de este contexto de esta problemática. Bueno, la adolescencia y la juventud son etapas de cambio en las que en estas etapas de cambio se deben tomar unas decisiones responsables frente a decisiones nuevas que en muchos casos pueden traer decisiones graves o consecuencias para sus vidas. Por ejemplo, el consumo de drogas. Las drogas están presentes en la vida de los adolescentes, los niños y las niñas, quienes pueden encontrarlas muy fácilmente dentro de nuestro medio. Y esa es una de las razones por las cuales va el consumo en aumento. El consumo de drogas ocasiona una enfermedad llamada dependencia, que se caracteriza por la tolerancia, es decir, un incremento en la frecuencia por la cantidad de droga que se consume, y el síndrome de abstinencia, que son una serie de síndromes psicológicos y físicos que integran un intenso malestar físico y psicológico que lo conlleva a repetir este tipo de consumos. Bueno, las causas por las que una persona puede consumir drogas se llaman factores de riesgo y entre otras tenemos la presión social. En muchos casos, los adolescentes piensan que para ser aceptados en un grupo deben hacer lo que sus miembros hacen y terminan consumiendo alcohol y otro tipo de sustancias para no ser rechazados por estas personas. Escapar de esta realidad, muchos de estos adolescentes y jóvenes encuentran una realidad de evadir la realidad o de adaptarse a la vida, del estrés y los problemas, que eso es un factor bastante delicado. También existe una curiosidad por experimentar. La curiosidad es una característica propia de los adolescentes y de la juventud. Y en algunos casos el deseo de experimentar de algunas situaciones nuevas y de experimentar este tipo de cosas sin tomar en riesgo las consecuencias que tiene. Los entornos también familiares disfuncionales son un factor de riesgo bastante importante, teniendo en cuenta que una familia que presenta una gran cantidad de problemáticas dentro de su núcleo familiar, donde los roles y las reglas no son claras, donde hay violencia familiar o donde uno de los integrantes consume droga, puede favorecer que algunos jóvenes se inicien en este consumo para disminuir una posibilidad que una persona se inicie en el consumo de sustancias psicoactivas. Se debe iniciar unos factores de protección frente a esta problemática, como por ejemplo fortalecer la autoestima en los niños, niñas, adolescentes. Un adolescente que tiene un buen concepto de sí mismo, que se valora, que se quiere, será capaz de enfrentar los grandes desafíos que se le presentan en la vida, promover la práctica de los valores dentro de la familia. Es a través del ejemplo de que los adolescentes y los jóvenes que aprenden a apreciar, respetar y vivir con valores como el respeto, la responsabilidad para con su propia persona y la comunidad que lo rodea. Desarrollar habilidades sociales, es decir, la capacidad de poder desarrollar la capacidad de relacionarse con otras personas y adultos a través de una comunicación directa y clara, aprender a resolver conflictos de una manera adecuada, hacer frente a la presión de los grupos y tomar decisiones adecuadas. Esto es bastante importante porque pueden tomar decisiones de una manera más correcta dentro de su entorno. Hay que tener en cuenta los entornos familiares acogedores en que los jóvenes se sientan valorados y acogidos dentro de nuestro entorno familiar. Un entorno familiar que le dé seguridad, protección y que desarrolle un sentido de pertenencia familiar. Por eso es muy importante estos espacios. Favorecer espacios libres de drogas donde los adolescentes, niños y niñas desarrollen unas actividades físicas libres de este tipo de sustancias. Hay que tener en cuenta que la legislación colombiana ha hecho un gran trabajo frente a poder aislar este tipo de problemáticas dentro de los entornos escolares, entornos deportivos, que son aquellos espacios donde los niños pueden recrearse y estar aislados de esta problemática que es bastante grave para nuestras comunidades. Por eso es muy importante toda esta temática de estar alertas y atentos a todos estos factores
de riesgo y factores protectores que ponen en fuego la vida y la integridad de nuestros niños, niñas y adolescentes. Por eso, papitos, mamitas, hay que aprender a tener una comunicación asertiva entre nuestros hogares, poder que nuestros niños expresen todo lo que sienten y piensan y nosotros estar muy atentos a qué factores existen dentro de cada uno de ellos, porque hay hogares muy disfuncionales en que las familias ni siquiera se dan cuenta de qué cosas tan básicas, de cuáles son los gustos de nuestros niños, qué le gusta, qué deporte le gusta, qué color favorito le gusta, cuáles sus actividades que mejor disfruta hacer. Todas esas son cosas muy sencillas y muy simples que a veces nosotros como papitos descuidamos ese tipo de cosas y que nos pueden llevar a que nos muestren una parte oculta que existen dentro del desarrollo social de nuestros niños. Bueno, este era básicamente un pequeño mensaje que quería dejarle a cada uno de ustedes para que lo pudiesen aplicar dentro de sus hogares. Para mí ha sido un placer compartir este espacio con ustedes. Nos veremos hasta la próxima. Bye bye.